Dicen que el placer mueve el mundo, pero nadie menciona que siempre hay alguien que paga el precio. En la China de la dinastía Qing, el deseo era una moneda más estable que el oro, y los burdeles, esos templos perfumados de jade, seda y perfume barato, eran los verdaderos ministerios del alma humana. Allí, entre risas ensayadas y copas de vino de arroz, existía una figura tan brillante como trágica: el chico de burdel. Una criatura destinada no a vivir, sino a ser vivida. Era joven, hermoso, ambiguo. Un espejo en el que los poderosos buscaban reflejar una juventud que ya habían perdido, o una inocencia que jamás tuvieron. Y por supuesto, detrás de cada mirada suya había algo más que deseo. Había cálculo, miedo y la silenciosa comprensión de que su belleza tenía fecha de vencimiento. En los pasillos de bambú y seda, su nombre no importaba. Era apenas un sonido que se apagaba entre las carcajadas fingidas de los clientes y el sonido de los abanicos que ocultaban vergüenzas. Le enseñaban a tocar el laúd, a recitar poemas que no entendía y a sonreír con una perfección casi mecánica. Cada gesto suyo era un espectáculo, una obra de teatro cuidadosamente ensayada para que el espectador creyera que el amor podía comprarse por hora. Ah, los nobles lo adoraban. Algunos decían que tenía alma, otros que era solo una herramienta. Pero el chico sabía la verdad. En aquel lugar, el alma era un lujo que nadie podía permitirse. La noche empezaba siempre igual. Luces suaves, música de cuerda, miradas que prometían más de lo que daban. Y él, el protagonista involuntario, entraba en escena como un actor que no eligió el papel. A veces debía escuchar confesiones ridículas sobre política o guerra. Otras, soportar los dedos pesados de un funcionario borracho que confundía afecto con posesión. El chico sonreía, porque sabía que cada sonrisa era una moneda y cada silencio una estrategia. En ese teatro del placer, el silencio era la lengua de los inteligentes. Los clientes, por supuesto, se creían los amos del juego. Llegaban con sus túnicas bordadas, sus anillos relucientes, su olor a incienso y poder. Pero bastaba una mirada del chico. Esa mezcla de inocencia y resignación para recordarles que en realidad eran ellos los que estaban desnudos. ¡Qué ironía! Los hombres que gobernaban provincias enteras, temblando ante un niño que apenas sabía leer. Y él, tan frágil, tan elegante, aprendió que el cuerpo era su única arma y la dulzura su única forma de defensa. Dicen que algunos lo amaban, pero en el burdel, el amor era una palabra peligrosa, el inicio de toda desgracia. Con el tiempo la juventud se volvía un enemigo silencioso. La piel dejaba de brillar, la voz perdía su tono inocente, y los nuevos muchachos, más frescos y dóciles, llegaban para reemplazarlo. Entonces el chico descubría la verdadera crueldad del oficio. No era la humillación ni la soledad, era el olvido. La casa que una vez lo veneró ahora pasaba frente a él como si nunca hubiera existido. Las damas que le enviaban perfumes y promesas ya ni recordaban su rostro. Algunos terminaban sirviendo vino a los mismos hombres que antes los besaban. Otros, si tenían suerte, se convertían en maestros de música, enseñando a otros a sonreír sin sentir. Y los demás simplemente desaparecían, como si el aire mismo los borrara. Lo fascinante, si se puede usar esa palabra, es que todo el sistema se sostenía gracias a una ilusión cuidadosamente mantenida. Los poderosos creían que compraban placer. Los chicos creían que sobrevivían. Pero en verdad, todos eran prisioneros del mismo deseo, el de sentirse amados, aunque fuera por una mentira. Tal vez por eso el burdel olía tanto a incienso y a desesperación, porque ambos intentan, de maneras distintas, disimular la podredumbre. Y mientras las risas resonaban en los corredores, él comprendía que la verdadera tragedia no era ser usado, sino acostumbrarse a ello. Una noche, uno de sus clientes, un ministro de voz temblorosa, le prometió liberarlo. Habló de un futuro, de una casa en el campo, de libertad. El chico sonrió, no por esperanza, sino por cortesía. Había escuchado esa historia tantas veces que ya formaba parte del repertorio. Sabía que al amanecer el ministro se iría, la promesa se disolvería en el aire y la vida continuaría exactamente igual. Sin embargo, lo acompañó hasta la puerta. Le deseó suerte y regresó al salón, donde el perfume seguía flotando como un recordatorio cruel de que el deseo humano nunca se sacia, solo cambia de rostro. Con los años, aprendió a observar el mundo con una mezcla de ironía y cansancio. Veía a los clientes envejecer, a los nuevos chicos repetir los mismos errores, y comprendía que el placer no era más que una forma sofisticada de castigo.
Todo esto por un poco de ternura, pensaba. Pero nunca lo decía. En el burdel, la sinceridad era el único pecado imperdonable. Así que continuaba su actuación noche tras noche, perfeccionando esa sonrisa que no pertenecía a nadie, ni siquiera a él. Algunos decían que moriría joven, otros que terminaría en un templo intentando purificar su pasado. Pero lo cierto es que nadie sabe qué fue de él. Quizás un día simplemente dejó de aparecer y nadie preguntó. Porque en aquel mundo, la ausencia era tan común como la hipocresía. Solo quedaron rumores. Que se cortó el cabello y huyó a otra ciudad, que fue comprado por un noble extranjero, o que, cansado de fingir, se lanzó al río bajo una luna particularmente hermosa. Y sin embargo, su historia persiste, no por compasión, sino por conveniencia. Los moralistas la repiten para advertir sobre los peligros del vicio. Los poetas la usan como metáfora del deseo. Y los curiosos, bueno, los curiosos solo buscan un poco de morbo envuelto en seda. Nadie se atreve a admitirlo, pero todos los que escuchan su historia sienten una punzada de reconocimiento. Porque al final, todos jugamos el mismo juego. Vendemos lo que tenemos para comprar un poco de ilusión. El chico de burdel fue en cierto modo el espejo más honesto de su tiempo. No hablaba de política ni de virtud, pero encarnaba la verdad que nadie quería oír. Que la belleza siempre se cobra su precio y que el poder, ese Dios disfrazado de deseo, exige sacrificios con una sonrisa. En los templos, los monjes rezaban por pureza, mientras en los burdeles los hombres rezaban por olvido. Y entre ambos, él, el muchacho, existía como un punto intermedio entre lo divino y lo miserable. Quizás lo más irónico de todo sea que siglos después seguimos fascinados por figuras como él. Las convertimos en símbolos, en leyendas, en víctimas románticas de una sociedad cruel. Pero la verdad, si uno se atreve a mirarla, es mucho más incómoda. Seguimos siendo los mismos. Seguimos pagando por amor, mintiendo por placer, fingiendo virtud. Cambiamos los trajes, los templos, los idiomas, pero no la esencia. Y tal vez por eso su historia nunca envejece. Porque no es solo la historia de un chico en un burdel de la dinastía Qing. Es la historia de cualquiera que haya vendido un pedazo de sí mismo por aceptación, de cualquiera que haya aprendido a sonreír cuando quería gritar, de cualquiera que haya entendido demasiado tarde que ser deseado no es lo mismo que ser amado. Así que sí, es una pena ser un chico de burdel. No porque su vida fuera más triste que la de los demás, sino porque su tragedia fue demasiado humana, demasiado cercana, demasiado verdadera. Y eso, amigos míos, es algo que la historia jamás perdona.